Nosotros hemos, a lo largo de estas 2 semanas, hemos hablado del desarrollo humano. En inicio, desde que se da pues la fecundación, la creación de una nueva vida, el desarrollo dentro del vientre materno o etapa prenatal. Luego viene pues el nacimiento, que es la separación entre la etapa prenatal y la postnatal. Hemos tocado, les estoy haciendo una recapitulación, el niño de 0 a 2 años, de 2 a 6 años, primera infancia, de 6 a 12 años, segunda infancia, de 12 a 18, 20 años, que es la adolescencia. Luego hemos hablado de la juventud de 20 a 25, que lo hemos asociado con las mismas características de la adultez temprana. Y luego hemos hablado pues de la adultez o madurez, que es la propiamente dicha y la madurez tardía. Y ahora pues estamos hablando de lo que es la vejez. Ese es el proceso por el cual vamos a atravesar todos o estamos atravesando alguna de estas etapas. Bien, en esta etapa, ¿qué es lo que pasa? Dice, deterioro progresivo de las capacidades físicas y cognitivas. Recordemos etapas anteriores. Nosotros todo hemos ido en progreso, en subida, hasta que hemos llegado a la adultez temprana, que es el máximo desarrollo. Y a partir de ahí, pues ya viene el deterioro, y es acá, pues en la ancianidad, donde hay pues el mayor deterioro de todo eso. ¿Por qué? Nuestros órganos ya están envejecidos, ya estamos cansados, y por tanto, pues estamos llegando a lo que es el final de nuestras vidas. Dice, tendencia al aislamiento social por evolución de enfermedades o reducción del círculo social o por el fallecimiento de otros pares. ¿Qué es lo que pasa pues en esta edad? Lógicamente, cuando se ingresa a esta edad, estamos ingresando a la etapa de jubilación. No, 60, 65 años nosotros entramos a la tercera edad, que es la etapa de jubilación. Aquí compartíamos lo que es, por ejemplo, parte de nuestro día con nuestro grupo de trabajo, con nuestros compañeros, con nuestro entorno, y el otro mediodía lo partíamos pues o lo desarrollábamos en casa con nuestra pareja, con nuestra familia. Además, ya por la misma edad van surgiendo pues enfermedades, vamos padeciendo de algo. Entonces, son dos situaciones que marcan la evolución de las enfermedades, reducción del círculo social, además de los compañeros, por la edad que nosotros tenemos, nuestros pares, e incluso a veces a nuestra propia pareja, pues ya fallece. Entonces, hay esos enfrentamientos que caracterizados o se dan lugar pues dentro de esta edad. Dice, aceleración del proceso de envejecimiento. La piel pierde su elasticidad, las arrugas se profundizan, el cabello comienza a caerse. Entonces, miren esa figura de esa señora, entonces de esa ancianita, se percibe pues, y cabalmente nosotros seguramente tenemos cercanías con nuestros abuelos, personas pues de esa edad. Aceleración de la pérdida de masa ósea y muscular. Aún más se acrecenta acá lo que es la visión y la audición. Se suelen distinguir 3 grupos. Viejo joven de 60 a 65 hacia los 74 años, viejos de 75 a 84 y viejo de edad avanzada 85 hacia adelante. Entonces, en líneas generales, pues esto es lo que es la ancianidad. ¿Cómo es su desarrollo físico y motor? Acá todo pues es en decadencia. Órganos de los sentidos, pérdida de agudeza visual y auditiva, menor capacidad para distinguir olores, inapetencia, menor sensibilidad al dolor. Piel, pérdida de elasticidad, aparición de arrugas y manchas. Sistema musculoesquelético, disminución de la masa ósea muscular, aumento de la fragilidad, modificación de la marcha. Hemos visto que el abuelito, ¿cómo camina? Lento, pausado, ¿no? Sistema excretor. Los riñones pues están llegando pues a su límite, ¿no? Déficit en los riñones para filtrar la sangre, incontinencia urinaria. Sistema respiratorio, reducción de la cantidad y calidad de oxígeno en la sangre.
Sistema cardiovascular, problemas en las arterias, endurecimiento de válvulas cardíacas. ¿Qué necesita acá nuestro adulto mayor? Ejercicio y dieta. Son muy importantes para mantener pues todo esto. Por ejemplo, una dieta nos ayuda, por ejemplo, con el aparato cardiovascular, problemas de colesterol, triglicéridos, la misma comida que nosotros vayamos consumiendo. O sea, ya no podemos pues tener apetito para todo. Entonces, acá pues hay esas dificultades. Pérdida de los dientes, olfato y gusto afectan pues la nutrición. Entonces, ya hay que ir al odontólogo, dentista, para ver pues de alguna manera suplir nuestra dentadura original por una pues artificial que nos ayude pues a masticar o a pasar nuestros alimentos. Eso es el desarrollo físico y motor en líneas generales pues dentro de la ancianidad. Luego tenemos el desarrollo cognitivo. Miren, el cerebro pierde volumen y peso, es más lento, dice. No, ya lo mirábamos en la etapa anterior que hay un enlentecimiento dentro del proceso o del procesamiento de información. Sin embargo, puede desarrollar nuevas neuronas y construir nuevas conexiones. Hablábamos de la neurogénesis, recuerden, que se daba en niños y en el adulto mayor. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, acá? Motivar con algún tipo de ejercicios que ayuden pues a que éstas prevalezcan. Entonces, si había partes dentro del encéfalo que no tenían la funcionalidad, pues acá van a asumir el papel pues de la función que asumía de repente una glándula del costado. Si yo era, por ejemplo, diestro y tenía la prevalencia del lóbulo derecho, entonces podría invertirse las cosas para generar una mayor funcionalidad. Aparecen las placas seniles, se dan generaciones neurofibrilares, la memoria sensorial, semática y procedimental parecen ser eficientes, o sea, aún nosotros percibimos a nivel sensorial todo lo que ocurre, o sea, hay eficiencia. El problema es pues en la memoria de trabajo que hay pues situaciones que pierden eficiencia. Nosotros no podemos ya en muchos casos procesar, guardar información, incluso en la misma recuperación, cuando nosotros queremos recordarlo, lo hacemos con lentitud o nuestros recuerdos por la cantidad de tiempo son muy vagos. Los recuerdos pueden estar ahí, pero es difícil sacarlos a flote. Entonces, por eso se dice que pierde eficiencia. Mejora algunas habilidades lingüísticas y de la inteligencia emocional. Lingüísticas, por la propia experiencia, nosotros en cada día aprendemos más palabras. Y de la inteligencia emocional, porque vamos descubriendo pues nuevas emociones, vamos haciendo un acercamiento más de repente a los familiares, ya pues a la otra generación, a los nietos. Si en algún momento no teníamos por el trabajo acercamiento con los hijos, acá pues lo vemos suplidos o como una forma de sentirnos útiles. E incluso en muchos casos se ve pues el abuelito quien les lleva a los nietos al jardín, al colegio. Esa suplencia es por sentirse pues útil en la vida, ¿no? Y desempeñar algún trabajo que los mantenga pues en actividad o ocupados. Se producen cambios en el funcionamiento cognitivo. Cuando hablamos funcionamiento cognitivo es del procesamiento a nivel pues de procesos superiores. Es muy posible que el propio enlentecimiento que haya dificultad en lo que hemos hecho mención anteriormente, en el recuerdo, en el fijar nuevos recuerdos. O sea, hay pues lógicamente cambios ahí. Hay capacidad que disminuyen en forma progresiva. Entonces, en muchos casos puede ocurrir pues la memoria, o sea, hay esa pérdida. Puede haber de repente la pérdida total de la audición, puede haber la pérdida progresiva de lo que es la visión. O sea, por la edad, los músculos, las glándulas, los órganos ya están llegando pues a su edad límite y por tanto están perdiendo pues lo que es eficacia. Esto es en lo que se refiere pues al desarrollo cognitivo. En cuanto al desarrollo emocional y social,
Lógicamente se producen cambios sociales, requiere una nueva adaptación a la nueva realidad. ¿A qué edad nos jubilan en nuestro Perú? 60 y 65 años, ¿cierto? Por obligatoriedad o por decisión personal. Es decir, si trabajo pues en una empresa, no, tú cumpliste y te vas. Ya está. O sencillamente porque tú lo deseas y te jubilas. Ya tienes cantidad de tiempo y ya. Ahora, tú trabajabas en una institución, en un centro. Tenías compañeros, tenías una actividad que realizar. Muy posible, trabajabas tus 8 horas, de eso el traslado, otras 2 horas, ya pues te quitaban pues 10 horas del tiempo. Ahora, ¿qué vas a hacer en ese tiempo libre? Entonces, la jubilación implica eso, pues. Tiene que haber como digamos, una reestructuración por el tiempo libre. Nuestra vida familiar también se ve alterada. ¿Por qué? Porque nuestros hijos parten, nosotros estamos solos, nuevamente nos quedamos solos. Entonces, ya no hay responsabilidades con los hijos, no hay responsabilidades con el trabajo, el tiempo es mayor. ¿Qué hacer? Muchas veces el abuelito por estas situaciones se decae, se deprime más. Entonces, hay que crear pues actividades alternas que tenga que ver, pues muchas veces con los talentos o actividades frustradas, ¿no? Me gustaba pintar, hacer carpintería o hacer una cosita u otra, que de alguna manera, pues, utilizo mi tiempo. Y la situación económica, pues, es otro papel que juega un papel importantísimo acá. Si yo he dependido de un salario y cuando me jubile me van a dar la cuarta, quinta parte, eso determina pues también. Ahora, si he tenido una situación particular y he generado pues algún patrimonio que me va a permitir pues lógicamente cierta soltura económica, me va a permitir de alguna manera pues empezar a viajar, hacer vida social, familiares, salir, compensar ese tiempo libre. El rol del abuelo, estar con los nietos, se forma de renovarse, de sentirse jóvenes y poder disfrutar de los momentos del juego que no pudieron compartir con sus hijos. No los compartieron porque no es que no quisieron, sino pues que están en la plenitud de su actividad económica, de su trabajo. Y entonces esos tiempos a veces, ¿quién no los quisiera tener? Ahora que está jubilado, tiene el tiempo, pero ya los hijos partieron, tienen su propia vida. Entonces, se dice a veces cada cosa en su momento. Por eso hay que aprovechar cada instante, cada minuto que se tiene con la familia para compartirlo. El rol del abuelo, ¿a qué se refiere? A que en esa suplencia de que no ha estado el hijo y ahora tiene al nieto, pues empieza a compartir su nuevo entorno social, pues es el nieto, es el que le va a permitirse joven, el que le va a permitir de alguna manera de disfrutar de algunos momentos de ese tiempo libre. Incluso ya les decía que acá pues el abuelo asume ese papel de llevar al nieto a la escuela, al colegio o al jardín, para pues de alguna manera sentir utilidad en él mismo, o sea, sentir parte de esa utilidad y al mismo tiempo pues mantenerse pues útil. Luego también dentro de esta edad se da pues, el fallecimiento de sus pares, o sea, personas con las que ellos se relacionaban. Entonces, ese ser querido o a veces el mismo cónyuge, por la edad que tienen a fallecer y se prepara pues para lo que es su propia muerte incluso. ¿No? Entonces ya partió, ¿yo qué hago acá? Sigo solo, ¿con quién comparto mi vida social? Ya no hay mi compañera o mi compañero que me siga acompañando. Entonces, realmente pues es una etapa triste, ¿no? En la que afronta el anciano, pero ya es consciente de que pronto pues le toca también la partida. Ahí pues es donde se dan pues los cambios de personalidad y carácter, más rígidos, se agudiza
su carácter previo, se vuelven irritables, rechazo al cambio, o sea, no aceptan lo que en muchos casos va sucediendo. ¿No? Entonces dicen, ah, ese abuelito es terco, pero es parte de la situación, es parte de, pues, parte del desarrollo que cada uno, pues, de las personas que llega a esta edad asume. Entonces, esto es, pues, lo que se refiere al desarrollo emocional y social dentro de lo que es la ancianidad. Una pequeña reflexión dice, jóvenes tienen todo el tiempo y la energía, pero no tienen dinero. Trabajadores tienen dinero y energía, pero no tienen el tiempo. Ancianos tienen el dinero y el tiempo, pero no la energía. Disfruta la vida con todo lo que tengas en el momento, porque no podrás tener todo al mismo tiempo. Y realmente, pues, esto se da. Si nosotros percatamos y vemos, hacemos un análisis, estas etapas, estas 3 etapas de la vida, pues son reales. Muy bien, jóvenes, hemos finalizado lo que es nuestro proceso de SEPRONSA. Acá terminamos nuestra parte teórica. Antes de ingresar a lo que es las prácticas, me gustaría conversar un poco con ustedes cómo es el hecho del afrontamiento del examen. ¿Algún problema, alguna duda, alguna situación hacia el examen? A ver, prendan su micro. Hay ansiedad, preocupación, desesperación, nervios, miedo, tantas circunstancias que pueden pasar cuando las fechas se aproximan. Entonces, jóvenes, ustedes han pasado por un proceso de preparación. Nuestro examen está relacionado con los 2 tomos que tenemos. En algún momento nosotros hablamos del control emocional. Recuerden un poquito esa práctica. Incluso hablamos de algunas técnicas que nos ayuden a superar la angustia, la ansiedad, estos estados de preocupación. Entonces, ¿qué hacer el día del examen? A ver, ¿quién me puede decir algo al respecto? ¿Alguien se atreve, prende su micro para que todos escuchemos a ver dónde hay alguna preocupación en las que de alguna manera yo pueda apoyarlos? Respiración diafragmática, por supuesto que sí, eso es correcto. No comer, ¿por qué vas a comer? Pues si recién vas a tomar desayuno. Miren, hijos, lo ideal, ustedes tienen clases hasta el viernes. El día sábado, no lo sé, pero es mi punto de vista, yo no haría nada relacionado a lo que es el estudio. Si ustedes no han aprendido en tanto tiempo, ¿ustedes creen que un día antes lo aprenderán? Sean conscientes de ese hecho. La recomendación va en que el día, pues, sábado, lo dejen, pues, libre a otras actividades. Sálganse, vayan a recorrer los malls, váyanse al cine, pero eso sí, temprano y de una forma saludable, regresen a su casa para descansar tranquilos. Entonces, lo ideal es eso, ¿no? Muchos se aceleran hasta el último momento, acá me falta, acá tengo que reforzar esto. Pero ustedes creen que estarán aprendiendo o se están confundiendo. Tenemos que darle, pues, espacio a nuestra parte de lo que son nuestras estructuras cognitivas, de despejarse, pues, de liberarse un poco de lo que es el estudio, de darle ese descanso para que el día del examen, pues, lo asuma con responsabilidad. Muy bien, al otro día, ¿qué hacer? Llega el día del examen, seguramente unos van a estar antes de las 8, porque creo, Xiomara, crees de 8 a 9:45, ¿verdad? La entrada. ¿Qué hora es la entrada del examen? ¿De 8 a 9:45? A 9:45, a las 10 ya está todo cerrado. Muy bien. Seguramente algunos van a estar antes de las 8. Otros van a estar desesperadamente apretándose para llegar a las 9:45. La idea, hay que ser prudentes en este aspecto. No antes ni después. Si yo ingreso 8 de la mañana, ¿qué voy a hacer en el salón de clase o donde me va a tomar el examen durante 2 horas? Va a crecer mis nervios, mi ansiedad. Todas esas situaciones se van a dar lugar. Entonces, lo prudencial es buscar una hora intermedia
ni muy antes ni muy después, porque puedo entender que por situaciones de tránsito a veces yo me pueda demorar un poco para llegar. Entonces, yo tengo que prever todas esas cosas y calcular para el día del examen. Horas antes, ¿qué hacer? Muchos cantan, sonríen, saltan, bailan. Son formas de relajarnos, o sea, hacer algo diferente al examen. Una vez que nosotros, por supuesto, hijo, tocar algún instrumento, algo que sea totalmente diferente, algo que te relaje, te suelte, algo que sea de tu agrado, que te guste. O sea, vas a liberarte. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Una vez que ingreses, estás adentro, vienen las instrucciones del profesor a cargo, que es el responsable pues del salón o del lugar. Ahí pues la desesperación o la ansiedad se incrementa. Ahí los escuché hacer mención de la respiración diafragmática. Es la más acertada. Hagan unas 2, 3 series, si eso les tranquiliza. Pero una vez que hagan eso, empiecen inmediatamente. No le demos pausa. Recuerden un poquito que les dije 4, 5, 6, grábense. 4 aspiramos segundos, pero contando mentalmente. Dando la pausa entre segundo y segundo. No vamos a contar 1, 2, 3, 4, ya aspiré. No, 1, 2, 3. Sabemos cuánto distanciamiento hay entre segundo y segundo. Así absorbemos el aire hacia nuestro estómago. Y una vez que está ahí, pues también hacemos ese conteo de 5 y lo retenemos. Y luego lo expulsamos por la nariz y la boca, pero lentamente. ¿Qué nos permite eso? Cuando ustedes están en ese proceso, se salen pues de aquella situación de estrés o de ansiedad que les está generando ese nerviosismo. Si ingresan inmediatamente, no van a tener problemas. Entonces, eso es lo principal que nosotros tenemos que hacer el día del examen. Quiero que vayan con toda la confianza del mundo. No se sientan preocupados por ingresaré, no ingresaré. Dejen eso a un lado. Ustedes tienen todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo. Recién están empezando en esta nueva faceta de su vida. Si me voy a demorar de repente 1 año en ingresar, pero voy a conseguir lo que yo quiero. Entonces, no se desanimen, va a servir para ustedes como un termómetro de sus conocimientos. Hay que seguir adelante. ¿Acaso cuando ustedes terminan con el enamorado, la enamorada, ya no van a buscar otra de por vida? Lo mismo pasa pues en un examen. Un examen pues estamos sometiendo, estamos viendo y lógicamente ingresará pues aquellos que han tenido una mejor preparación o aquellos que han controlado mejor sus nervios, porque a veces los nervios nos traicionan. Entonces de eso es lo que me gustaría, hijos, que lo apliquen y ese día vayamos tranquilos, vayamos preocupados, vayamos relajados. No, entonces, dice, profe, una placa cada mes, creo que he visto un comentario. Entonces, no van a dar el examen cada mes, pero pueden hacerlo 2, 3 veces al año y lógicamente van a ir midiendo lo que es sus aprendizajes. Esto es un termómetro para ustedes. Si no ingresan, les va a permitir detallar dónde están fallando, dónde hay que reforzar. Y en función a eso, pues, van a retirar. Jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? No hay, no nos atrevemos, sí estamos, creo, nerviosos. A ver, dime, Jimmy. Profesor, sobre el respecto de lo que son los desayunos, he visto en los comentarios de que es malo tomar jugo de frutas. No sé si realmente esto es cierto. ¿Por qué, hijo, es malo tomar jugo de frutas? Bueno, así leí en los comentarios aquí en el chat. Si Yo tu por eso hijo mi te duda. sientes con el estómago lleno y tranquilo, no tienes por qué preocuparte. Además, el desayuno lo tomas 7 de la mañana y el examen va a ser 10 de la mañana. Tú tienes que estar alimentado, tienes que estar con el estómago lleno, porque si no vas sin desayuno, vas sin jugo, vas con lo que tú quieras comer, lógicamente, si me hablarías de repente de comidas pesadas, que eso te afectaría pues en la noche, pero acá vas a hacer movimiento en la mañana y no tendría por qué afectarte tu estómago.
Entonces, haz tu rutina diaria. Levántate, date tu baño, toma un buen desayuno con tu jugo, con tu sándwich. Come bien, porque, hijo, es media mañana, ya cerca a las 11. Eso no creo de ninguna manera que te vaya a afectar. Son creencias, pero si a alguno eso les favorece que va a ser pesado, pues no lo haga, sencillamente. Si ustedes se sienten tranquilos comiendo su fruta, o tomando su jugo, o tomando su quaker o su quinoa, se sienten bien con ello y así están satisfechos, háganlo. Lo que se busca, hijo, es que tú estés tranquilo. Si vas a estar pensando hoy que el jugo de frutas te va a hacer mal, pues no lo tomes. No lo tomes porque eso ya te estás afectando a ti mismo. Reemplázalo por otras situaciones que te ayuden pues a llenar o que el estómago esté lleno para desarrollarte en eso. ¿Alguna otra pregunta? Ya saben, acuérdense de buen humor, haciendo payasadas, chistes, saltando, gritando por la calle. No importa, les dirán locos un rato, pero van a ir relajados. ¿Ya? No hay entonces. Vamos a continuar con algunas de las preguntas entonces de lo que es nuestra práctica. Por si acaso, hijos, ya les hice llegar las diapositivas el domingo de las 2 últimas semanas, por adelantado, para que vayan revisando, ¿ya? Dice, en esta etapa del desarrollo se aprecia una mayor comprensión de las emociones y de los hechos que la originan. Surge la conciencia de que las personas puedan experimentar más de una emoción al mismo tiempo. A ver, ¿en qué edad se da este enunciado que nos, o en qué etapa, en qué etapa del desarrollo se da lo que nos están haciendo mención? A ver, ¿quién me responde? O están más pensando en el examen, creo. Bien, miren, la respuesta a esta pregunta es prácticamente lo que nosotros estamos hablando. Dice, en esta etapa del desarrollo se aprecia una mayor comprensión de las emociones y de los hechos que la originan. Surge la conciencia de que las personas pueden experimentar más de una emoción al mismo tiempo. La respuesta es pues la que están mencionando sus compañeros en el chat, ¿no? La C. En la niñez intermedia se aprecia una mayor comprensión de las emociones y su control. Asimismo, hay conciencia sobre ello, lo que hace mención el enunciado. Es al pie de la letra, pues, lo que nos están mencionando. Maritza viene mostrando una mejoría significativa en el proceso significativa en el funcionamiento de su memoria de trabajo y ha ido perfeccionando sus estrategias de almacenamiento de información, lo que le permite adquirir más conocimiento, capacidad lógica crítica. ¿En qué etapa del desarrollo se encuentra Maritza? La adolescencia. La adolescencia, ¿no? Entonces, eso es, creo, bastante claro. En la adolescencia se producen importantes transformaciones en el encéfalo, se produce una mejora significativa en la memoria de trabajo o la memoria a corto plazo, ¿no? Y se perfecciona en el uso de estrategias de codificación, almacenamiento y recuperación de información, lo que le permite la adquisición de conocimientos. La número 3. En cuanto al desarrollo socioemocional referido a la madurez o adultez media, señale la característica que no corresponde. A ver, adultez media, estamos hablando, aquella que hemos tocado en la etapa de la madurez, lógicamente asociado a la adultez tardía. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál no corresponde? La de profe. Sí. La D, dice, en cuanto al desarrollo socioemocional referido a la madurez, señale la característica que no corresponde y dice, las habilidades que conforman la inteligencia cristalizada como el vocabulario y el conocimiento general mejoran. La alternativa D corresponde a una de las características del desarrollo cognitivo. Las demás alternativas son características del desarrollo socioemocional en la etapa de la madurez o adultez media. La número 4,
En el adolescente, los cambios psicológicos están relacionados con el autoconcepto, la autoestima y la consolidación ¿de qué? Identidad personal. De la identidad personal. Entonces, ahí vamos logrando nuestra propia identidad, ¿no? Los cambios psicológicos, autoconcepto, la autoestima y la consolidación de la identidad personal. Desarrollando sus propios valores, realizando realizaciones personales y relaciones con otros de la misma edad. La número 5. ¿En qué etapa del desarrollo humano el vocabulario aumenta con palabras técnicas y cambia el estilo de escritura pasando a la letra más personal? Esto también lo hemos visto en las diapositivas y eso se da ¿en qué etapa? Adolescencia. En la adolescencia, ¿no? El vocabulario aumenta con palabras técnicas y cambia el estilo de escritura pasando a la letra personal, ¿no? Entonces eliges ya tu propio estilo de escribir. En esta etapa se desarrolla de manera importante la autoestima y el autoconcepto, ¿no? Preguntas sencillas, creo, para el examen. La respuesta correcta es... ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Dónde se inicia? Segunda infancia. La segunda infancia, ¿no? Se desarrolla de manera importante la autoestima. Aquí damos inicio, pues, a lo que es la autoestima y el autoconcepto en la segunda infancia. José es una persona en la cual se le observa cambios en su estado de ánimo, en su autoestima, autoconcepto o identidad personal. Al manifestar diferentes cambios en su conducta, decimos que José está en la etapa la B, por supuesto que es la B. En la pregunta 6 hemos visto el inicio, pero acá pues se fortalece esta parte, ¿no? Entonces, esto se da pues en la etapa socioemocional. Dentro de la misma línea, el inicio se da pues en la segunda infancia y acá es donde realmente ya se ve pues los cambios. Entonces se refiere al desarrollo socioemocional en la adolescencia. En la dimensión cognitiva, Rosa va adquiriendo una gran habilidad para la actividad creativa y lo manifiesta a través de sus trabajos realizados en la costura. Estas características se dan en La madurez. la madurez de entre los 40 y 60 años, ¿no? Se da una característica importante del desarrollo de la actividad creativa dada la experiencia del ser humano en esta edad. Entonces, ahí vamos consolidando pues todo lo que hemos aprendido a través de los años. Cuando manifestamos que es una etapa donde se incrementa el desarrollo de las regiones frontales del cerebro que le permiten la capacidad de resolver problemas, así como la capacidad atencional y memoria, son características de la etapa son características de la segunda infancia y dentro de lo que es el desarrollo cognitivo, ¿ya? La segunda infancia que va desde la edad más o menos entre los 6 y los 10 años, hay un incremento de la actividad de las regiones frontales del cerebro que hacen posible al infante poder resolver problemas mentales debido al mejoramiento de sus capacidades atencionales y memoria. Entonces, es en la segunda infancia, más o menos entre los 6 y los 10 años, que se da esto. La 10, Pablo se encuentra en una etapa del desarrollo en donde su desarrollo físico ha concluido. Alcanzando su máxima estatura, siente que su cuerpo es fuerte, teniendo una adecuada motricidad. Actualmente vive solo, en ocasiones no cuida su alimentación, aunque sabe que es importante llevar un estilo de vida saludable. ¿En qué etapa se encuentra Pablo? Juventud. Juventud
o adultez emergente. Ya, en esas etapas. La juventud, acá está claro, en cuanto al desarrollo físico, ha concluido alcanzando una estatura máxima, el organismo más fuerte y con mayor coordinación. Se da pues dentro de la juventud y de acuerdo como nos los están planteando es la juventud o la adultez emergente donde pues ya logra la plenitud. En la juventud está pues en los picos altos, ¿no? Que es cercano pues a lo que es la madurez temprana o adultez emergente. La 11, marque verdadero o falso de acuerdo a los argumentos relacionados a la adolescencia. Ahí tiene, ¿y cuál es la alternativa correcta? La La A, por supuesto que la respuesta correcta es, miren, lo incorrecto sería, se produce el desarrollo sexual primario en las niñas, menarquía, que se refiere a la pregunta 1, y en los niños la espermarquía. En la adolescencia las capacidades intencionales nésicas y de lenguaje ya están desarrolladas, que es la otra, la tercera, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la A. Falso, verdadero, verdadero. En esta etapa aparecen las primeras manifestaciones del deterioro físico, los órganos sensoriales pierden eficacia con la edad, disminuye la agudeza visual y auditiva, se da un aumento de peso y una pérdida de altura, aparecen las primeras arrugas y canas y se pierde fuerza muscular. ¿En qué etapa, a qué etapa nos estamos refiriendo? madurez. Pero dentro de la madurez, ¿a qué etapa específicamente? La E, ¿no? Entonces, la madurez engloba dos etapas que hemos visto, ¿no? Pero dentro de ello, en la adultez media, o sea, la madurez o adultez media en términos cronológicos comprende la etapa entre los 40 y 65 años de edad. Pero esta definición es arbitraria, determinada por los cambios producidos como consecuencia de su experiencia vital y trayectoria. Entonces, esto se da pues en la adultez media. La respuesta correcta es la E. En esta etapa, la mayoría de las personas de edad media están en buena condición física y cognitiva y emocional. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué etapa? En esta etapa, la mayoría de personas de edad media están en buena condición física, cognitiva y emocional. A ver, se habla en lo que se refiere a la madurez. ¿Ya? A la madurez. Ahí habla en relación a la pregunta anterior que lógicamente a veces nos hace confundir, ¿no? Y cuando nosotros tocamos acá, por ejemplo, miren las mismas respuestas parecidas, pero igual, ¿no? Entonces acá estamos hablando de lo que es la madurez o adultez media de 40 a 65. La mayoría de las personas de edad media están en buena condición física, cognitiva y emocional. Carlitos incrementó su peso, ganó masa muscular y por tanto fuerza. Su tono de voz es más grave. También le apareció acné y bigotes. Su tórax y hombros son más anchos. Estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando? Ahí están las alternativas. Estamos hablando de características sexuales secundarias. Vello facial, corporal, crecimiento de las mamas en las chicas y el tono de voz más grave en los chicos. Entonces, son características sexuales secundarias, la respuesta que corresponde a esta pregunta. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí hemos concluido. Muy bien.
Ha sido realmente satisfactorio, hijos, trabajar con ustedes durante todo este proceso. Quiero terminar sencillamente deseándoles mucha suerte, muchos éxitos, ya en todo esta nueva etapa de su vida, que es el lograr el ingreso a la universidad para seguir pues con una carrera profesional. Nos vemos, Xiomara, hija, quizá tengamos la oportunidad de trabajar nuevamente. Hasta luego y muy buenos días con todos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, hijos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Cuídense. hasta luego. Cuídense, hijos, y mucha suerte. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias.